nuestra generación es la que más apaleada ha estado. Yo, siendo joven, nunca he tenido oportunidad, me refiero, ni a comprarme una casa asequible, ni a emprender en el mejor momento. O sea, creo que no hemos tenido vacas buenas, suele decir, siempre ha sido vaca flaca. Es así porque cuando yo empecé, desde que tengo uso de razón, la crisis del boom inmobiliario, el COVID, crisis, había muchos agentes piratas que frustraban la vida del deportista. Claro, miraban la comisión, pero no miraban la proyección del jugador. Muchos jugadores quieren cobrar menos, pero jugar, porque saben que si destacan, les va a llamar otro equipo. La edad biológica es una cosa que las mujeres no podemos luchar. A partir de los 30 tienes que tomar medidas. Entonces, tú, si quieres ser mamá, en activo te tienes que plantear o bien la vitrificación de óvulos, que es la congelación, fecundación in vitro y cogerte una vaca. Cuando están empezando y están en la cantera, muchos agentes se acercan, creadores, a los jóvenes, a menores. Yo a los padres les recomendaría que se cercioraran si son agentes con licencia FIFA, porque todavía hay mucho pirata. Entonces, no le den el poder a alguien que luego pues, va a trucar la carrera del niño. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast aquí en Volcánica, Canary Community. Hoy tenemos una invitada muy top. Tenemos con nosotros a Tania Tejera, es abogada especializada en Derecho Civil y Derecho Deportivo, también CEO del despacho Tejera. Es una de las voces, diría yo, más influyentes en el ámbito jurídico deportivo en España. Y bueno, también tiene otras muchas cosas que creo que vamos a ir descubriendo a lo largo del podcast porque tiene un currículum bastante amplio e interesante. Bienvenido, Tania. Muchas gracias. Si me presentas así, luego ya las expectativas caen. Qué va. Tania, siempre empezamos aquí en Volcánica preguntándote un poco sobre de dónde eres en Canarias, cómo ha sido, ¿no?, tu niñez ahí, cómo fue tu historia esos primeros 10, 15 años. Pues mira, yo soy de Tenerife, del barrio de la Cruz del Señor, que muchos sabrán dónde es, en Santa Cruz. Estudié en un instituto público, en el Andrés Bello, y no siempre tuve claro, y siempre lo digo, que iba a ser abogada, la verdad. Quería ser policía nacional, de hecho lo intenté, y luego, no sé, algo fue como vocación, que me gustaba, bueno, la justicia de alguna manera, si no era como policía, pues de otra manera, y me metí en Derecho. Lo que sí que no tenía muy claro era la especialidad. Ahí ya verán que he divagado bastante hasta llegar a Derecho Deportivo. Y toda la vida estuve viviendo allí, ya les digo, en Santa Cruz, y haciendo taekwondo, algo que sorprende a mucha gente. Competí Qué bueno. en la selección canaria hasta que me lesioné la Mira. rodilla. Y por eso siempre he tenido ese vínculo con el deporte. O sea, para mí es fundamental. El deporte y mi vida tienen que ir de la mano porque lo entiendo como una forma de vida, ¿sabes? Una manera también de canalizar el estrés que tenemos todos y de tener una vida un poquito más ordenada. Así que mi vida hasta los 26 ha sido ahí en Santa Cruz. Qué Y bueno. Tania, una pregunta, ¿cómo llegas un poco a taekwondo, no? Porque al final es un deporte que en Canarias, creo yo, a lo mejor Mm. corrígeme, pero que no se ve tanto, ¿no? ¿Cómo llegas a meterte en el mundo del taekwondo? Pues mira, primero estuve en ballet, que nada que ver. Y mi padre le encantaba el taekwondo y me apuntó en un club que había justo debajo de mi casa. Yo creo que me veía tan hiperactiva que diría, por favor, que esta niña venga cansada a casa todas las tardes, ¿sabes? Y llegué de esa manera. Fue la casualidad que era un club que estaba justo debajo de casa y me encantó. El taekwondo tiene dos especialidades, tiene pumse, que es como las katas en karate, y luego combate. Pero a mí me gustó más lo agresivo y me fui a combate. Por eso me Ok. lesioné varias veces, la verdad. La rodilla, me partí la nariz, bueno, en fin, no ves que eso, o sea, al final es un deporte de contacto, pero de patadas, o sea que es más duro si cabe. Y, y bueno, así fue como llegué, hasta que me lesioné definitivamente con 18, estuve haciendo taekwondo. Y Tania, una pregunta que siempre hacemos, ¿no?, a deportistas sobre todo, ¿qué valores, ¿no?, para la gente que no sepa, que a lo mejor está viviendo ahora por meter a su hijo en taekwondo o ellos mismos quieran probarlo, qué valores te transmitió taekwondo a esa edad y con tanto recorrido, ¿no? Creo que en mi época, y ahora más con el tema de las redes sociales y el sedentarismo, que está como más el tema de estar con el móvil y demás, te da un estilo de vida saludable, pero luego una serie de valores que en la vida real los tienes que aplicar. Saber perder, tolerancia a la frustración, luchar por un objetivo a largo plazo, porque ahora estamos en un modo muy dopaminérgico, de queremos las cosas ya, tú quieres comprarte algo, te metes en la web, lo tienes, todo, o sea, es como todo muy inmediato y creo que el deporte te enseña a eso, a saber perder, a tolerar la frustración, a tener resiliencia y a ponerte objetivos a medio y largo plazo. Y sinceramente, si no, yo creo que no podría ser autónoma, por ejemplo.
Qué Sin bueno. el deporte Sí, me sí. costaría mucho, de verdad. Creo que sí. Yo veo mucha gente que se queda en el camino por lo difícil que es, ¿no? Emprender, pero también porque no tienen esa tolerancia a la frustración que hoy a todos nos cuesta, pero creo que el deporte te da una llave más para superar. Sin duda. Y antes de pasar, ¿no?, a eso de autónoma, que también es un tema que tocamos aquí mucho, para cerrar lo de taekwondo, que también es una pregunta que hemos hecho a varias personas que practican boxeo, ¿no?, diferentes deportes de contacto. ¿Alguna vez sentiste un poco de prejuicio por hacer un deporte de contacto? Porque nos ha pasado ya aquí varias personas que nos han contado que también lo han pasado mal el tener que contar que hacen X deporte de contacto porque está a veces un poco mal visto o te encasillan con una persona agresiva que no tiene nada que ver. Exacto, sí, eso te iba a decir, digo, piensa, yo soy la persona menos agresiva que te puedes encontrar. De hecho, para ser abogada odio los conflictos, o sea, en el ámbito personal Okey. no me gusta ni tener problemas ni nada. Entonces, creo que es todo lo contrario, te enseña a defenderte, eh, te enseña mucho el tema bueno, es que taekwondo es verdad que es un deporte coreano y hay mucho de meditación, me ha valido para todo, pero no hay prejuicios porque piensan que eres más agresiva, eso es verdad. De hecho, en penal es un agravante estar federado en un deporte de contacto. Entonces, Claro. sí que tienes eso, pero bueno, yo creo que cada vez menos. Ya se ha normalizado más el hacer artes marciales y más una mujer. Antes, cuando yo hacía taekwondo, competía con chicos en su momento, porque Claro, 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 claro. no era tan común, ¿no? Sí habían chicas, pero no era tan común. Sí, sí. Y Mm. ahora para movernos un poco más a la siguiente etapa, ¿no? Que es eso que dijiste, a lo mejor intentaste ser policía, pero no, por lo que sea, no pudiste. ¿Cómo piensas en derecho? ¿Cómo llegas a derecho? ¿Quién te empuja a ir a derecho? ¿No? ¿En qué lees para que te metieses en el derecho? Fue mi profesora de segundo bachillerato, que cuando vio que saqué buenas notas y demás, me decía, vas a opositar. Bueno, en ese momento creo que a todos nos pusieron como que la universidad te iba a dar trabajo. Y la universidad te da Claro, conocimiento, pero muchas cosas faltan de cara luego al mercado laboral. Entonces, me metieron en la cabeza que no opositara y que hiciera una carrera universitaria, y dentro de las que había, la que me gustaba era derecho. Siempre lo digo, no me gusta ponerme como siempre quise ser abogada desde pequeñita. Pues no, la verdad es que sí es verdad que era vinculada a policía. Pensé, digo, bueno, pues luego me hago inspectora de policía con esta carrera que siempre suma, pero no lo tenía claro. Y mucho menos luego la especialidad, porque derecho es, pues como digo yo, como medicina. Es verdad que la gente no se suele claro. especializar, pero creo que es muy necesario que te especialices. Tú no verás un médico que sea podólogo, dentista y dermatólogo. Pero en taekwondo iba a decir, en derecho sí te ves un abogado que te dice que es generalista. Y yo todavía me sorprendo, ¿cómo puede ser generalista? Yo no puedo llevar todas las ramas del derecho bien, Claro. puedo conocer de todas, ¿Cómo puedes pero abarcar llevarlas todo bien eso, no. no? Claro, Claro. exactamente. Entonces, Y, llegué un poco así de casualidad. ¿Y cómo fue, no, la carrera? Es una cosa que nos gusta preguntar mucho cuando hay profesiones además así que, ¿no?, tan interesantes. ¿Cómo es estudiar derecho? Porque yo creo que también hay mucho mito de que es hinchar, ¿no?, de poner mucho los codos, otros dicen X. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia estudiando derecho y dónde también. Empecé en la Universidad ¿Canarias? de La Laguna. Sí, en la Universidad de La Vale. Laguna. Tenía que estar en el turno de tarde porque, bueno, yo vengo de una familia humilde y para poder ir a la universidad pues tenía que trabajar en una tienda, y siempre trabajé en Encuentro Moda, que es una cadena de tiendas de Canarias, o en Inditex. Luego Mítico. ya me pasé a Sí, sí, sí. Inditex. Por eso lo del podcast que subí hace poquito de Zara a 2 despachos en 4 años, porque yo hasta que abrí el despacho estuve trabajando en tiendas para poderme pagar todos los máster y todo. Entonces, Qué es verdad bueno. Qué que loco. el plan de estudio era muy enfocado a gente que pudiera ir a clase todos los días. No piensan tanto, creo, y es la crítica que siempre hago a las universidades, en la gente que no puede dedicarle el mismo tiempo y tiene que trabajar. Mucha teoría, que está muy bien, pero poca práctica. Creo que sales de derecho un poco. Bueno, yo recuerdo mi primer juicio, no sabía dónde sentarme, por ejemplo, porque esa parte no la das en la Sí, sí. universidad. Claro, Qué Qué fuerte. loco. sí te enseñan como un juicio, sabes la ley de enjuiciamiento civil, te la sabes perfecta, pero luego cuando llegas a la sala de vistas, como no vayas varias veces con un abogado de práctica, no sabes ni, yo por lo menos, y he hablado con muchos compañeros, no sabías ni dónde sentarte. Entonces creo que le falta esa parte práctica, pero la puedes buscar. Cada vez el grado también lo está adaptando más a la parte práctica, ya es más cortito, luego tienes que hacer un máster de acceso a la abogacía, que yo no tuve que hacer, fui el último año de licenciatura, pero creo que derecho debería ser incluso una asignatura, aunque sea nociones generales, que debería darse en bachillerato, porque nos permite Sí, defendernos de la vida. Mm.
en general. Qué bueno. Si no sabes Sí, tú sí, interpretar un contrato, una nómina, no sé, es que creo que es lo mínimo para poderte defender en la vida real. sin duda, Una sí, carrera sí. muy bonita, ¿eh? Una Y vez además, empieza, es muy bonita. Mm, no, y lo de darlo en el colegio yo creo que es clave, porque al final es algo que te mm. vas a confrontar toda tu vida con el derecho de alguna manera o de otra, ¿no? Todo lo que hacemos es derecho, igual que todo lo que vivimos está relacionado con la política. Es así. Nos guste o no, está todo influenciado. El derecho y es verdad, Sin duda. todo, cualquier Sí, sí, sin decisión, duda. tráfico es política, todo. Entonces, y Sí. derecho. Entonces, son leyes y gente que pone esas leyes. O sea que creo que es fundamental que tengamos unas nociones generales de derecho. Y Tania, como tú decías, ¿no? Al final estás ahí en derecho, son 4 años eran cuando tú lo hiciste, eran 5 cinco cuando años. yo lo hice y ahora son 4 más 2 de máster. Mm. Ok, eran 5 años, estás así, estás sacándolo, obviamente estás trabajando también, que eso lo tienes que tener en cuenta, ¿no? A la hora de estar estudiando una cosa y trabajando, al final no puedes estar con todo al mismo tiempo. ¿Cómo encuentras el tiempo para después ver hacia dónde te quiere llevar derecho, ¿no? O sea, hacia dónde te quieres ubicar, qué quieres ejercer y cómo empiezas a ejercer? Yo cuando terminé la carrera, seguía sin saber qué hacer. Entré aquí en Madrid porque los 2 últimos Como años todos, ¿eh? sí, no sabe, ¿no? Sí, Que no, pero yo es que no voy a yo no voy a decir toda la siempre gente que que yo viene dice tenía lo mismo. claro. Claro, yo no tenía claro lo que iba a hacer. Y cuando terminé, yo es verdad que hice Derecho y Criminología, para que se hagan una idea. O sea, hice licenciatura en Mira, qué Derecho guay. y un grado. Sí, y eso solo estaba en Madrid, en la Complutense. Por eso me tuve que venir a Madrid y terminé las 2 carreras y ahí me puse a echar currículum. Nadie te coge porque no tienes experiencia. Entonces, Claro, es como la pescadilla que se muerde la cola. Si no me das la oportunidad, no voy a tener experiencia. Si tengo que trabajar, claro, yo si iba a un despacho de práctica sin cobrar, tenía que seguir trabajando. Me tenían que poner un horario compatible con el trabajo. O sea, me costó muchísimo. Y me cogió una empresa de artistas aquí, de actores, que no sé cómo acabé ahí, Qué guay. y empecé a llevar temas de laboral. Y me gustó mucho el régimen de artista, que ya verán que es muy similar al de deportista, por eso lo deslizo. Pero luego, es que pasé por todas las ramas. O sea, luego hice prácticas en un despacho penal, no me gustó. Luego hice civil, de hecho hice el máster de Derecho de Familia, que nunca considero que haya perdido el tiempo, porque son 2 años de máster y una pasta, como digo yo. Pero bueno, al final mis padres lo típico, Tania, ¿qué es lo que más hay? Civil, familia, haz eso. Y además, yo no vengo de claro, familia de juristas, mi padre es transportista y mi madre es ama de casa, entonces no venía tampoco, no tenía nadie que me dijera, oye, vete por aquí o por allí, sino que yo iba Claro. improvisando. Entonces, lo que animo a los jóvenes, que no tengan miedo a no saber qué hacer. Si tú haces derecho y no sabes en qué especializarte, pues tranquilo, que haciendo las prácticas en algún despacho te vas a dar cuenta. qué bueno. No, y yo creo que algo Suele importante que has pasar, dicho tú es no tener miedo. No tener miedo, mm, ¿no? A probar diferentes cosas total. Yo dentro del probé derecho, porque me imagino que todo. Yo probé claro. todo, o sea, yo ya te digo que oposité, estuve 2 años opositando. Luego me metí, de hecho, en un puesto eventual en el Ayuntamiento de Santa Cruz como asistente jurídico, no me gustaba tampoco. Luego estuve en un despacho de familia, o sea, que yo pasé por todas las especialidades hasta que me harté y dije, o me siento a ver qué me gusta o voy a vivir siempre siendo infeliz, o sea, trabajando en algo que no me gusta, echándole 12 horas al día a algo que no me gusta y que cada hora que hago es un suplicio. Claro. Entonces, a mí me vino el boom en la pandemia. ¿Cómo, En la cómo diste pandemia ese fue. paso, no? O sea, ¿cómo te sientas, estás pensando, maquinando, oye, ¿qué quiero probar ahora para ver si me gusta o quiero dedicarme a esto porque creo que es donde siempre he querido estar? Pues yo creo que todas las cosas que te pasan en la vida es por algo. Y me acuerdo que estaba en Malta, estuve 2 años porque mi expareja era futbolista y estuvo jugando allí, y yo me fui allí, pues como mucha gente hace tonterías por amor, pues yo me fui. No, no me arrepiento. Oye, Me pero Malta está fui, guay, ¿no? está guay, claro, pero me refiero que perdí 2 años Claro, Sí, obvio. de estudiar al 100% y me puse a trabajar allí en una tienda y demás. Y me acuerdo que a colación de que él estaba de futbolista allí, conocí a una abogada de derecho deportivo. Y a mí el fútbol me flipa. Lo que pasa es que yo nunca he sido buena jugando a fútbol y no me he metido en fútbol, tampoco me apuntaron. Igual podría haberlo desarrollado. Pero cuando estaba allí conocí a esa abogada y dije, jolín, ¿y a qué se dedica? Y empecé a hablar mucho con él, yo estaba todavía haciendo la carrera
y él se dedicaba a revisar contratos de jugadores españoles que jugaban tanto en España como fuera. Y los protegía no solo la jurisdicción nacional, sino también ante FIFA. Y a mí me fascinó eso. Digo, pero Claro. qué maravilla vivir del fútbol, pero sin ser bueno jugando a fútbol, qué manera hay, ¿no? Y se me quedó ese run run en la cabeza, pero es verdad que en la carrera no está la asignatura de Derecho Deportivo. Ah, no se Tampoco es un tocan nunca. máster. No, nunca. No saben. Bueno, muchos abogados me dicen que qué es el Derecho Deportivo, o sea, para que se hagan Wow. una idea. Joder. Y tampoco había máster tanto. Había uno en Lleida y luego en la pandemia, que por eso les digo que fue en pandemia cuando decidí definitivamente hacerlo. En pandemia sí es verdad que por modificaciones estaba prevista cambiar la ley del deporte. Sacó el máster de Derecho Deportivo el Atlético de Madrid a través de UNIR, que es donde lo hice yo, la Universidad Europea con el Real Madrid y el Barcelona con ISDE. O sea, que ellos mismos vieron como el filón de especializarse más. Ahora les Claro. explico el porqué. Y ahí dije, mira, es pandemia, yo me había quedado justo desempleada en ese año, me había ido de excedencia en Zara, Meridiano, allí en Santa Cruz. Y claro, con la pandemia, volver de excedencia no me dejaba porque había gente en ERTE. O sea, yo lo Claro. pasé mal económicamente porque no tenía manera, ni podíamos salir de casa, de buscar trabajo. Y dije, a ver, ¿de qué tengo el título yo? De Derecho. Pues vamos a intentarlo y hacerlo. Y ahí fue, como no tenía dinero para invertir, donde me hice el Instagram. O sea, fue justo en pandemia, a finales Vale. del 2020. Me hice un Instagram y dije, mira, pues para distinguirme un poco y adaptarme a la situación, voy a subir contenido jurídico gratuito y a ver si cuela. Y mira, me ha Qué ido bueno. bien. Y ahí me matriculé en el máster. Me matriculé en el máster de Derecho Deportivo. Mi padre me dijo que sí estaba loca. Claro, mi padre lo que había visto es que yo había opositado, que había hecho Derecho de Familia, que parecía que no sabía lo que quería. Que Claro. realmente seguramente no sabía lo que quería. Pero ahí, de verdad que dije, mira, si ya está todo perdido, no tengo el trabajo que tenía, está costando mucho encontrar empleo, pues voy a lanzarme a hacer el máster. Metí todos mis ahorros en el máster Wow. y no sabía si iba a salir bien, sinceramente. No, y Entonces, lo Asumiste muchos importante riesgos. lo mm, importante de lanzarse, ¿no? Porque con muchos invitados, y es un patrón que se sigue mucho, el decir, venga, te la juegas, ahora te estás contando tú, ¿no? Venga, todo lo que tenía para el máster y te salió bien porque al final era algo, ¿no? Que te apasionaba, que te gustaba. y que con mente fría me senté y dije, a ver, no hay abogados de derecho deportivo. Me puse a mirar y no era muy común. El máster, si lo están sacando los grandes equipos, es que ahora van a tener más en cuenta que hayan abogados especializados. Claro. Me puse a investigar un poco porque fue España de las primeras casi que tienen abogados tan especializados y me puse a mirar y encontré algunos referentes. Y dije, mira, pues si aquí hay un nicho, pues no hay abogado, o sea, de derecho deportivo. Yo me puse a mirar en Claro. Tenerife, digo, es que no hay, vamos a intentarlo. Intentar ser la mejor, entre comillas, que nadie es el mejor, pero me refiero, voy a intentar darlo todo en esta área y si me sale bien, pues buscarme un huequito en este Y, sector. y Tania, antes de pasarnos, que nos cuentes un poco cómo fue ese máster, cuéntanos, no, que me dejaste antes un poco en duda, el por qué crees que estos grandes equipos lanzaron estos másters. Pues creo que por eso, porque hubo una reforma de la ley del deporte, porque ya les contaré en profundidad cuando entremos, pero también empezaron a pedir más profesionalización a los agentes de fútbol. Antes podía Vale. ser el primo, el tío, el abuelo, quien fuera, quien le diera la gana, simplemente con decir que era el repre tenía. Y ahora mismo tienes que hacer un examen de agente FIFA en el que te tienes que estudiar el tocho entero del estatuto de transferencia de jugadores de FIFA y todos los reglamentos que hay de FIFA. Luego tienes que hacer unos cursos de especialización. ¿Y todo eso por qué? Porque había muchos agentes piratas que frustraban la vida del deportista. Claro, Claro. miraban la comisión, pero no miraban la proyección del jugador. Muchos jugadores quieren cobrar menos, pero jugar, porque saben que si destacan, les va a llamar otro equipo. Pero a lo mejor Sí, la sí. gente decía, no, esto no, porque a mí no me compensa cobrar tampoco y tú te vas a ir a otro equipo que aunque sea suplente te van a pagar, me voy a llevar yo más comisión, por ejemplo. Y después, bueno, lo más común es verte jugadoras y jugadores que han tenido una mala experiencia con su repre, que ya cada vez es menos, Qué pena, la por verdad. esa especialización. Qué Hay pena. un... Di tú, Hugo, perdón, di tú, si quieres. No, yo quería entrar ya directamente a, o sea, tomas ese riesgo, te metes dentro de, ¿no? de este máster, la parte deportiva, y empiezas a ejercer cómo, o sea, quién te da esas oportunidades, dónde encuentras clientes, vas a un bufete, cómo te mueves, ¿no? En ese mundo nuevo para ti. Intenté que me contrataran, pero no fue posible, porque lo mismo, me pedían experiencia y yo no la tenía. Entonces lo que hice fue montarme mi despacho en casa, una mesita, el trípode, como digo yo, 4 cosas para poder hacer los vídeos. Estudié el máster, saqué muy buenas notas y hice prácticas con el Atlético de Madrid, pero a distancia, porque en ese momento no se podía ir Claro. presencial.
pero aprendí un poco cómo se movía, quiénes podían ser tus clientes, porque una cosa es trabajar para un club, que sabes que vas a trabajar para el club y ya está, y otra es ser un despacho privado. Como despacho privado, realmente a mí mi cliente es el agente. A mí me Claro. viene un agente con jugadores, o con un jugador o dos, y me dice, mira, Tania, negóciame el contrato que vamos a firmar él y yo, o negóciame el contrato del jugador con el club, o revísame esto, o un jugador que quiere demandar a su agente porque le debe dinero, o que quiere demandar al club porque le debe dinero. Normalmente eso es lo que te sueles encontrar más en el día a día. Vale, Entonces, vale. me puse a crearme un buen LinkedIn. Yo recuerdo que fui a la Cámara de Comercio de Tenerife. Yo estaba muy deprimida, ¿eh? No les miento, yo no estaba muy depre ¿Por porque qué? veía que no, porque venía de lo que les decía, de la pandemia, desempleada, sin recursos, es mucho más complicado emprender sin inversión. Y recuerdo Claro. que pedí cita en la Cámara de Comercio y me atendió Schwankar, que siempre se lo digo, que gracias a él me hice la marca personal. Fue un señor que trabajaba ahí, se sentó conmigo, tuvo la paciencia de explicarme qué era la marca personal, que para mí era chino, la importancia de distinguirse en una marca personal, la importancia de crear un nombre, ¿no?, en tu profesión. Y me empezó a dar unos tips y empecé a hacerlo. Al principio te sientes un poco ridículo porque te da me gusta tu padre, tu madre, tus primos y, y poco más, pero poco a poco pues me hice un buen Literal. LinkedIn. Sí, sí, literal, tus followers, los de siempre, tu No, familia. nosotros igual, al final, te apoyan tu hermano, tu primo y va creciendo Claro. eso. Y va creciendo y luego te sorprende. Y claro, te sientes un síndrome del impostor aquí arriba. Y bueno, pues me creé, ya te digo, el LinkedIn, el Instagram. Yo en ese momento no tenía otras redes. Y empecé a subir contenido. Y en LinkedIn me vi que había una oferta para un sindicato. Esa fue mi gran oportunidad. Un sindicato necesitaba un abogado especializado en derecho deportivo para negociar el segundo convenio colectivo de fútbol femenino. Qué ¡Pum! Lo bueno. lancé. Lo lancé, me llamaron, yo ni me lo creía. Y cuando me contrataron solo para esos asesoramientos, para mí fue, imagínate, yo di el salto Claro. directo a una negociación en el Consejo Superior de Deportes de un convenio colectivo, ¿sabes? Con gente Una que ya tenía locura. una trayectoria altísima. Y yo siempre nombro a Reyes Belver, que ahora mismo es la directora de fútbol femenino de la Federación, que en ese momento era abogada independiente. Y yo creo que me vio tan como perdida que me dice, vamos a tomarnos un café, me explicó un poco cómo era el ecosistema del fútbol y demás, y dije, esto es lo mío. Me encantó, no sé, Wow, me dije, me da igual. Salía, me iba a casa, me empollaba toda la legislación laboral, bueno, como te gusta, no te importa echarle horas claro. extras y dedicarte a eso. Y estuve de 2022 a 2025, estuvimos 3 años con la negociación del convenio. Se firmó el año pasado en abril. Qué bueno. Mm. ¿Y cómo, Se cómo es ese publicó en el proceso, web. no? Porque supongo que estás ejerciendo, estás aprendiendo, a la misma vez estás negociando. Pues lo pasaste bien, mal, fue un proceso largo de idas y venidas. ¿Cómo fue? Es que al final en el fútbol hay mucha política. Entonces, esa parte a Claro. ti se te escapa, ¿no? Y claro, estábamos negociando el convenio colectivo de fútbol femenino de la Liga F, la liga de fútbol que acaba de ser creada ese verano. O sea, teníamos muchísima responsabilidad y yo soy muy Claro, responsable y tenía esos nervios siempre fijos de decir, oye, tengo que hacer lo mejor para las jugadoras. Nosotras vivimos también épocas en las que hubo una huelga de árbitros, se paró la liga, porque no tenían buenas condiciones, huelga de jugadoras que salieron tapándose el escudo de la liga porque no les subían el sueldo, o sea, y todo eso venía en el contexto de nuestra negociación. O sea, yo me sentía claro, con una responsabilidad enorme porque cada partido que hubiera una huelga eran pérdidas económicas. claro. Ganaron el Y mundial, ¿no? Mientras que tú también estabas con esto. exactamente. Paralelamente a eso, que esa es mi otra vertiente, ¿no? Está la parte de que yo llevo bastante tema de legislación que me encanta, y ya les contaré otros proyectos que tengo. También me gusta mucho hablar en medio. Yo era muy tímida al principio, pero ahora me gusta más hablar en medio. Y en ese Qué bueno. momento vieron mi perfil de Instagram para que los jóvenes que vean este podcast sepan que la importancia de tener un buen perfil, de no subir tonterías, como digo yo, cuidar bastante la imagen que subes. El chiringuito vio mi perfil y cuando pasó No, todo el... Sí, fue así. Mi primera intervención fue a lo grande porque fue justo cuando pasó todo lo de Rubiales. Ostras, no, es que tú estabas en el momento, Es chacho. que estaba en el lugar adecuado, en en el el momento auge. indicado, sí. Y me llamaron y me dijeron que si quería entrar a comentar la dimisión de Rubiales. Nunca me olvidaré Y- porque me dijeron, va a dimitir y tú tienes que explicar qué va a pasar con el reglamento en la mano en el caso de que dimita el presidente de la federación. Pues tú imagínate, yo
días antes bueno, días antes no, tuve poco margen porque fue el día anterior estudiándome todo y de repente en directo que no dimitía. Yo me quería que me tragara la mesa. Claro. ¿Qué hiciste? Menos mal, pues como soy abogada me preparé para lo bueno y para lo malo, que nunca me fío de que lo que me parece obvio va a pasar. Entonces me había preparado la parte de que no dimitiera y qué iba a pasar, quién tomaría la decisión, que en ese caso era la UEFA, pero vamos, los nervios, no me olvidaré nunca. Y ahí fue cuando di el salto a medios de comunicación, y ya te digo que fue directamente al Chiringuito, que no me fui a una radio local a hablar de deporte, sino a Claro. nivel Y nacional. Tania, una Y pregunta, ¿no? Porque el chiringuito es que me parece tan interesante. Cuéntanos un poco cómo es por dentro el chiringuito, ¿no? Porque al final también se escuchan muchas leyendas del chiringuito, de que Josep Pedrerol, de tal. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia de estar ahí, ¿no? Quitando esto es, de que al final no es, dimite. es maravillosa. A mí yo siempre he estado muy cómoda. Es verdad que es un directo y los directos tienes que ser muy cauteloso y ir preparado. Entonces, Josep es una persona encantadora, lo que es exigente, es lógico. Yo recuerdo antes de salir en directo que me preguntó, ¿qué vas a decir? ¿Lo tienes controlado y tal? Es normal, es que al final es un directo Claro. para mí, ahora que voy a directos como la Sexta Explica también, valoro muchísimo el trabajo que hacen los presentadores, los moderadores, porque es muy complicado controlar lo que piensan los demás y lo que van a decir los demás. Sin duda. Entonces, para mí es un programa muy divertido donde se trata el deporte de manera ¿no? más local. A mí me encanta, me parece súper divertido. A mí solo me Nosotros lo llaman vemos cuando pasa también. algo. Sí, sí. Claro, a mí solo me llaman cuando pasa algo jurídico. Yo no soy, al Claro, final yo no normal. voy a comentar un partido. Yo, la última vez que fui en directo fue cuando a Dani Olmo no lo inscribían. Sí. em, Ah, claro. por el tema del fair play financiero del Barça, que no lo cumplía, y yo fui a explicar que era el fair play financiero, por qué no lo cumplía, qué había pasado, etcétera. Mentira, la última vez fue en el caso o sea, el juicio de Rubiales, que lo comentamos en directo especialistas Mm, allí. Pero me llaman solo en esos momentos puntuales. A mí me encanta. Claro. claro, pero Ojalá me para tu llamaran más. marca personal es una pasada, ¿no? Al final, porque eso te Sí, retroalimenta que, ¿no? Es una bola que crece y sí, crece. sí, sí, totalmente. Y además, Y Dan, para enriquecerte tú mismo, de decir, estoy en un directo y me tengo que preparar también el tema, que por si me salen por cualquier tangente poder contestar. Mm, sí, sí, Claro. tenerlas todas contigo, ¿no? Todas esas salidas. A la hora sí, de ejercer, supongo que en ese momento sigues ejerciendo, sigues teniendo tu clientela. sí, ¿Cómo sí. es, porque lo tocamos antes, ¿no? Autónomo, ¿cómo es tener tu propio bufete? Porque tienes tu marca personal, tienes ¿no? Los trabajos que estás haciendo para la federación. ¿Cómo era tener que mantener toda esa estructura por detrás y ser tú la que está llevando todo eso? Tú date cuenta que yo empecé llevando bancario, lo típico, no, seguramente le suene, cláusula suelo, tarjeta revolving, claro, eso era lo que me daba dinero inmediato. Entonces yo Claro. trabajaba como una burrita, como digo yo, todo el día haciendo ese tipo de trabajo para poder pagar el despacho, el autónomo, todo. Impuestos, etcétera, porque claro, al principio del derecho deportivo no vive solo, Claro, porque además el derecho deportivo está muy marcado, tienes la ventana de invierno, la de verano, y ahí es donde tienes que aprovechar para coger muchos clientes y hacer mucho trabajo, pero el día a día, luego en estos meses, por ejemplo, está más tranquilo. Tienes que vivir de otra especialidad. Entonces llevo mucho laboral, llevo mucho civil y luego tengo compañeras con las que hago colaboraciones. Intenté conseguir una especie de sistema de que el despacho vaya rodando con colaboraciones. Como a mí se me da bien el tema de comunicar y captar clientes, pues si a lo mejor son clientes que no son de mi especialidad, pero mis compañeros lo llevan, se los paso y vamos a porcentaje. qué bueno, Entonces, al principio cuesta mucho, pero ahora ya va como todo un poco más rodado. Mm. qué bien. Y Tania, metiéndonos ya un poquito en el mundo del fútbol, em, si lo entendí bien, o sea, a ti en parte como que te ficharía un equipo para X traspaso, ¿cómo funcionaría un poco? ¿A ti cómo te llama un equipo para que tú trabajes para ellos A exactamente? mí no me suelen llamar equipos, a mí me suelen llamar Vale, agentes, sobre todo son agentes que me dicen, oye, mira, Tania, este representado tiene esta necesidad, que a veces son necesidades pues, de civil, de un divorcio, lo que sea, como abogada de ese agente, o mira, vamos a renovar el contrato de representación entre mi cliente y yo. De hecho, ahora es un vale, requisito de FIFA que ese contrato entre las partes no solo se suba a la plataforma de FIFA, sino que esté con un informe favorable de un abogado. Y yo tengo la responsabilidad de revisar ese contrato y que no vulnere los derechos del jugador. Pues si no, FIFA claro, no lo va a aceptar. Entonces, eso es otro tipo de trabajo. Otro trabajo es pues que me diga, oye, Tania, acompáñanos a negociar este contrato con este club y mira las condiciones salariales, porque muchos jugadores es verdad que no tienen la formación adecuada para entender si el contrato está bien o no, y además a veces solo se fijan en el salario, pero tú tienes que ver la fiscalidad aplicable en ese país, las primas que están incluidas o no, todo, derechos de imagen.
Son un montón de cosas que, claro, si no vas con un especialista es complicado. Normalmente eso, y luego jugadores que me contratan, normalmente es para reclamar salario. Salario Vale. o cantidades a su agente. Imagínate que la gente no le pagó y le debe X dinero y lo hace. O también Tania, ¿cómo, litigios ante el TAS. El TAS es el Tribunal de Arbitraje de Suiza. vale. Ok. ¿Cómo Mm. es? Porque me parece súper interesante, ¿no? Siempre que tocamos derecho, al final tienes un cliente que es el que con el que tú estás trabajando y por el que vas a trabajar. ¿Cómo es tratar con gente o personas, ¿no? De la élite, ¿no? De esos niveles de alto standing donde se juegan mucho, donde hay mucho, ¿no? Cantidades grandes en esos contratos. ¿Cómo es tratar con ellos? Pues los tienes que tratar normal. Ellos quieren discreción y profesionalidad. Sobre todo que ellos se sientan que le estás tratando normal. No sé si me explico, que no le llegue y le diga: ¿Me puedo sacar una foto contigo? Claro. Eso Obvio, claro. sé que les molesta, obviamente. Sí, no es tan obvio, ¿eh? Que hay mucha gente que, Sí, que en eso les serio. da igual y en el momento es como que les sale el fan más que el profesional. Entonces tienes que ser, pues eso, discreto, profesional y resolutivo. Ellos al final es una trayectoria laboral muy cortita, se retiran con 35, más o menos de media. Entonces lo que quieren de ti es que le interrumpas lo mínimo posible su vida deportiva. Claro. ¿Y tú vas a Otra cosa que comisión? O nos sea, en el saltamos son el dopaje, por ejemplo, es otro tema que puedo llevar yo y que he llevado en el despacho. Ya. Temas de sí, doping. de que Mm. de futbolistas que... Cuéntanos un poco más, de futbolistas que vienen, que han dado positivo, ¿o cómo? Tú date cuenta que les hacen exámenes aleatorios en los equipos Ok. y muchas veces hay sustancias que tú usas, que tú y yo usamos, a lo mejor pues para el asma, para la calvicie, para cualquier cosa, que están dentro del listado de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje, tú no lo sabes, tu médico no sabe el nivel de deportista que era. A ver, no suele pasar en equipos grandes, obviamente. El Real Madrid o un equipo grande tiene su equipo médico y la advierte. Pero en equipos más Claro. pequeños o deportistas olímpicos, sí puede ser que se les escape, que el médico no le haga el TUE, que es como que se lo han mandado por prescripción médica, y luego den positivo en doping. Y la sanción te cae igual. Te cae igual. Hay muchos casos que han pasado de un jugador, ahora no me acuerdo el nombre exacto, creo que Yeray Álvarez puede ser, que pasó un Hace cáncer, poco el pasó... pobre. Mm. Sí, Claro. el Y, del Atlético y de dio Bilbao. positivo del Athletic Club de Bilbao y dio positivo por una sustancia que se tenía que echar para la calvicie. Como no era por alteración, no lo hizo para alterar su rendimiento, sino por desconocimiento, le cayó el mínimo posible. Pero claro, hasta abril de este año no puede jugar otra vez. Y ahí Y entran eso en ustedes una para carrera. poder revertir ese juicio, ¿no? Recurrir, Ese, exacto, recurrirlo. intentar recurrir o sí, que es lo que yo abogo siempre, que nos contraten antes. Es decir, que tengan siempre, igual que pagan otros gastos fijos, como puede Precaución. ser, sí, prevención legal, en vez de pagar gastos fijos de redes sociales, creo que es muy importante que tengas un abogado fijo para que cada paso que des le consultes, que al final te puedes evitar muchos disgustos. Ya, 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 ya. Mm. Y a Yeray le cayó la sanción, aunque fuese algo que se tenía que tomar él por su salud. Le cayó igual. Sí, sí, sí. Qué loco. Te cae la sanción igual, pero a él y a cualquier deportista. La Agencia Mundial Antidopaje entiende que aunque no lo hagas adrede, eres responsable de lo que ingieres. Entonces la sanción te cae Claro. igual, menor, pero te cae igual. Mm. Y hablando un poco más de fútbol, ¿no? Entrando más en ese tema, sobre todo me interesa el aspecto femenino, como tú dijiste, ¿no? Está creciendo mucho, el salario es un tema muy, ¿no? Muy debatido, muy cuestionado también por las jugadoras, que me parece muy lógico. Mm. ¿Cómo trabajas eso con tus clientes y cómo se está trabajando eso a nivel global, ¿no? Porque al final yo creo que es más al crecimiento del fútbol, el crecimiento del fútbol femenino va a ir a mejor. ¿Cómo estás viendo ese proceso? Mira, que el fútbol femenino ha crecido tan rápido en tan poco tiempo, de 2022, que fue cuando quedaron campeonas del mundo, la Liga 2021, si no me equivoco, 2023 quedaron campeonas del mundo, 2022 se creó la Liga. Ha sido muy poco tiempo y en ese poco tiempo han habido mejoras, pero siempre la legislación va detrás de la realidad de las deportistas. Claro, Tenemos que fijarnos, por ejemplo, en el Barça. El Barça lo ha hecho muy bien y los salarios de las jugadoras del Barça, la imagen que tienen las jugadoras del Barça, etcétera, es muy superior a la de otro equipo, que no me gusta poner nombres, pero bueno, otros equipos más modestos Sí, X. que no tienen, pues eso, una jugadora imagen. Y creo, bueno, al final los ingresos del fútbol son los que son: es ticketing, patrocinio, derechos televisivos. O sea, al final son esos tres a lo que generes podrás tú repercutirlo luego en el salario. Si tú claro, no llenas los estadios, no ganas dinero con derechos de televisión y tampoco con patrocinio, no le puedes pagar lo mismo que a los chicos. ya. Ellas son conscientes
yo quisiera que pudieran ganarlo, pero es que al final son sociedades anónimas deportivas, los clubes, son empresas. Si no es rentable, no puede. Y tampoco, si subimos los salarios demasiado y no va acorde a los ingresos que genera, se van a quedar los equipos que tienen un buen equipo fuerte masculino y pueda transferir dinero o vivir de subvenciones. Entonces, lo que yo abogo siempre y digo que es la importancia del fútbol femenino aquí en España, es que tenemos que darle una buena estructura. Claro. Trabajar más el tema de la imagen de las jugadoras, trabajar más el intentar llenar los estadios, que se está haciendo. Yo lo veo un montón con la Federación Española y con el cambio ahora de la nueva directora de fútbol femenino, el Wanda, bueno, el Metropolitano, yo le llamo Wanda todavía, se llenó en diciembre. Se llenó brutal, con una actuación al descanso de La La Love You, y veías influencer, veías gente que estaba interesada en el fútbol femenino. Yo ese día dije, estamos avanzando. Estamos avanzando. Y hay modelos, pues como el mexicano o Estados Unidos, que Eso te iba a generan decir. dinero y que les pagan más. Entonces creo que Claro. tenemos que nosotros adaptarnos y copiarnos, que no está mal copiarse de las cosas que se hacen bien, para que las jugadoras no se vayan a otras ligas, porque tenemos a las mejores. Que Ujú. no lo digo yo, es algo El que lo Balón de ganamos Oro lo todos. dice. Aitana Claro, Bonmatí, vamos, vaya pasada de jugadora. es que Aitana y Alexia, sabes que los últimos balones de oro son españolas. Tenemos que Sí, pensar sí. en eso. Entonces, tenemos la materia prima, hay que potenciar y explotar el negocio. Y ¿Crees que Tania, hay perdón, crees que hay una parte de inversión que a lo mejor falta por eso mismo que tú dices que al final para llenar un estadio puedes utilizar publicidad, pero a lo mejor a ellos les viene mejor a nivel negocio y beneficio usar esa publicidad para el masculino y no ponerlo en el femenino, entonces no tienes ese retorno. También la inversión en estructuras a lo mejor de canteras, de fútbol, ¿no?, más joven, ¿no?, de crear ese estándar que España es muy conocido, el estándar del fútbol es muy alto, tampoco está Hmm. tan invertido en la parte femenina, ¿o crees que sí se está haciendo y necesita también su tiempo y su rodaje? Yo creo que se está haciendo, pero se puede adaptar aún más. Es que el público al final que va al fútbol femenino suelen ser familias. Entonces, tú la entrada del fútbol femenino no la puedes poner al mismo precio del masculino. ¿Por qué? Porque una familia, si yo tengo a mis 2 hijos, yo y mi marido, y me tengo que gastar cada fin de semana 70 euros por entrada, no todas Claro, las familias pueden. Si tú lo claro. pones a 20, en mi opinión, lo llenaría. Entonces, creo que eso es una cosa que digo yo, igual que con el tema de la piratería, que ya se verá, han visto que la liga está haciendo mucha campaña contra las plataformas, ¿no?, ilegales y demás, pero yo creo que esa batalla se ganaría si la mensualidad de la suscripción del fútbol fuera más económica, porque es verdad que claro. hay muchas familias que no pueden pagar 120 euros al mes. Entonces, es algo que digo yo y me pongo enemigos en contra, pero creo que es algo lógico y Sí, que ayudaría. O sea, la parte de llenar estadios, es que al llenar los estadios, al final más gente va, más gente conoce ese y ya volumen, se retorna también en patrocinio. Es que creo que es una Claro. rueda que no es tan difícil, pero bueno, yo siempre soy optimista y creo que está mejorando, que está No, avanzando. Mm. es que literalmente es un poco lo que estamos hablando el otro día. Trajimos a dos periodistas, hicimos un especial centrado en la Unión Deportiva Las Palmas y hablábamos un poco Ujú, de, jope, Las Palmas tiene un estadio de locos que está siempre a la mitad y decíamos, es que si bajasen, por ejemplo, el precio de los abonos, que a lo mejor que mm. la entrada no te cueste 60 euros, sino con el abono te salga a 20, llenarías el estadio. Pero Tania, volviendo también, me gustaría hacer un pequeño link ahora con Canarias y con el tema del fútbol femenino. ¿Cómo está el fútbol femenino en Canarias? Porque, por ejemplo, Las Palmas, ¿no? El mejor equipo de Canarias, no broma, siempre nos Le meten un falta un, poquito, le falta un femenino. ¿Dónde le está? falta un femenino, ¿cómo puede ser eso? Y después yo me veo el de Tenerife y al menos lo que yo vi en redes digitales está bastante guay Brutal. montado, ¿no? Cuéntame un Ahora mismo poquito. es probable que en la final de la Copa de la Reina llegue el Tenerife, ojalá. qué pasada, Ojalá. qué pasada. Pero es que ahora mismo está Qué ahí. orgullo, ¿eh? Qué orgullo. Yo estoy muy orgullosa y además creo que lo saben los espectadores, pero si no se los digo, no viene del Club Deportivo Tenerife. Era el antiguo Granadilla, que luego se llama Unión Deportiva Tenerife y que ahora se han fusionado temporalmente, comparten el Heliodoro, que es el único equipo de femenino de Liga F que juega en el campo principal, que juega el masculino, Qué se bueno, turnan, se qué bien. turna y lo están haciendo muy bien. O sea, yo creo que sí. Lo mismo, hay que generar más interés, pero ya lo están, yo les veo que con temas de patrocinio lo están haciendo bien, tienen muy buenas jugadoras, a la vista está muy bien posicionado en la Liga y ahora en la Copa de la Reina. Y creo que en Canarias, pues, por ejemplo, Las Palmas debería apostar por crear un equipo de fútbol femenino. Creo que tiene los Sí. recursos, tanto de instalaciones como de campo. Es que en Canarias hay buenos futbolistas, muy buenos.
Entonces hay que potenciarlo. Sin duda. Ya. Mm. La verdad que lo de Las Palmas es... Yo no lo entiendo, porque después, ¿no? Nosotros hemos traído aquí, pues, por ejemplo, a Kilian, que está en el equipo Mm. de eSports, y como puede ser que no hay un equipo femenino, y encima viendo el ejemplo en la isla vecina, que nosotros, vamos, estamos enamorados con el Club Deportivo Tenerife, sobre todo el femenino, porque es que es una pasada. A mí, yo cuando me estuve empezando a ver todo, además las chicas que tienen unas redes guay, se ve que también están bien asesoradas, es una Sí. pasada, la verdad. Y ojalá también que más gente empiece a coger el hábito de ir a ver fútbol femenino, porque yo que he tenido el placer, por ejemplo, de ver un partido del Barça, ha sido una Mm. pasada. Me lo he pasado de loco. Exacto. Exacto. Y Pero son muy buenas, es otro tipo de fútbol. Es verdad que a mí me dicen, no, es más lento, digo, es más lento, pero a lo mejor es más técnico. Entonces, no sé, creo que hay que intentar que llegue la gente y a la gente le va a gustar. Es que, te lo digo, la última vez fue el de la selección que fue aquí en el Metropolitano, pero anteriormente fuimos al Estadio El Español y también hubo muy buen aforo y la gente disfrutaba. Entonces, creo que mezclar, yo soy muy americana, aunque no he vivido allá, ojalá, pero allí mezclan mucho el entretenimiento con el deporte. Sin De duda. hecho, claro, le llama, en el derecho de allí es deporte y entretenimiento. Y mezclan bien el tema. Bueno, miren el la show del Super otro Bowl, día de... Exacto, el Bad Bunny. Tú ves la final de la Super Bowl, no por la Super Bowl, o sea, no por ver sí. el juego, a Nadie veces es lo ve. por ver el descanso, nadie lo ve. Entonces, si tú lo haces así, yo creo que, bueno, pues una buena manera, metiendo conciertos o metiendo actuaciones en medio de un partido de femenino, Sin por duda. ejemplo. Tania, antes de pasar a otro bloque que teníamos aquí pensado, quiero que nos cuentes un poco hacia atrás con los jugadores y jugadoras que tengas, ¿no? Que hayas tenido como clientes. ¿Qué puntos clave dirías, ¿no? Porque tenemos mucha gente, gente joven que a lo mejor está empezando en la élite del fútbol, pues en las canteras del Tenerife, de Las Palmas, incluso de otros equipos. ¿Qué puntos clave le dirías que pueden estar atentos, ¿no? A la hora de eso, de contratos, estados, ¿no? Cosas civiles, que ellos puedan tener una pequeña noción que tú creas que sea muy importante a la hora de estipular esos contratos. Pues muy buena pregunta. Cuando están empezando y están en la cantera, muchos agentes se acercan, ojeadores, a los jóvenes, a menores. Eh, yo a los padres les recomendaría, porque en esa edad temprana son los padres los tutores, que se cercioraran si son agentes con licencia FIFA, porque todavía hay mucho pirata. Entonces, no le den el poder a alguien que luego pues, va a trucar la carrera del niño. Las edades de desarrollo pues, bueno, que sepan que a partir de los 15 años y 6 meses es cuando puedes firmar, y con autorización de los padres, la representación. Antes no. Yo he visto padres que me han dicho, no, mi niño de 12 años me vino una agente y firmamos un contrato. Digo, pues yo con el contrato hago así y calzo la mesa porque es ilegal. Entonces, en esa edad les recomendaría que se cercioraran de que son agentes, que vieran, que se informaran sobre la agencia, y luego, si ya están ya en activo, que se preocupen un poco de su poscarrera, que no vean los salarios como, venga, este año pues cobro tanto, pues me lo gasto, sino que se asesoren tanto a nivel de inversión, a nivel fiscal, y se formen. En el baloncesto veo más que tienen esa mentalidad de formarse mientras están en activo, pero en el fútbol se abandonan y luego se ven con 32 años que no saben ni siquiera montar una empresa, por ejemplo. Entonces, en activo sí que les recomendaría que pensaran que el salario no es bruto, o sea, ¿cómo me explico? Que no es íntegro para vivir el presente, que Claro. ellos se van a, Sí, a sí. jubilar con 35. Que piensen a largo plazo. Exacto, exacto. Que piensen más en el largo plazo. Esos son los dos consejos, y que siempre que hagan un contrato y tengan dudas de alguna cláusula, que se asesoren con un abogado especializado porque les puede cambiar la carrera. Sin duda, sí, sí. Tania, hay tanto pirata de representante, porque yo creo que eso es una cosa que la gente que nos gusta del fútbol hemos escuchado mucho, ¿no? De cuidado con los repres, tal. ¿Tienes alguna historia loca así que nos puedas contar o algo que hayas visto, que hayas escuchado, de, ¿no? Que hayas intentado estafar a alguien? Para que también la gente tenga esa Miles, awareness de cuidado si te vienen con que te van a vender la moto, porque tal. miles. Lo que pasa es que es verdad que por secreto profesional no puedo, pero miles Vale, de claro. situaciones, sobre todo de que hacen que el padre se cohíba a la hora de aceptar una oferta con un club grande. O que luego le digan que les van a hacer un asesoramiento íntegro, por ejemplo, eso fue un caso reciente, a una jugadora le pusieron X años de contrato con el repre, que sepan que máximo son 2. O sea, que hay una serie de cosas que te tienes que asesorar con un abogado,
le hizo como un poco más un trato vitalicio, que para nada vale, igual lo rompes, pero es verdad que de manera coercitiva las jugadoras Te tienen miedo, en afecta. plan de, pues, Sí, sí. tengo el contrato y les digo, no, no vale para nada, pero claro, hay mucha lealtad jugadora-gente. Claro. Hay un vínculo ahí que es muy difícil que den el paso de demandar. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con las cláusulas. Por lo que les decía, este ejemplo que les puedo decir es que le habían dicho que le iban a llevar las redes sociales, que le iban a buscar equipos en el mercado de verano. Y esta jugadora, por ejemplo, se olvidaron de ella, pasaron de ella. Y en el mercado de verano, pues no le buscaron equipo y se quedó sin jugar hasta el invierno que cambió de agente. Qué Eso duro. es un gran problema. Claro. 4 meses sin entrenar a pleno rendimiento, en diciembre no te quieren tampoco. Ya. Sí, Es sí. así, Caes, ¿no? es Caes un así. poco un escalón y Te al estanca la final Cae, sí, carrera, estás sí, ¿no? en... te estanca la carrera. Lo que ha pasado con Isco, de tener un parón brusco y volver a estar a máximo rendimiento, es muy complicado. Pocos ejemplos Mm. te puedo dar iguales. Sí, sí, Mm, sin duda. La verdad que esa parte es muy loca. Y mm. hablando de otro tema de fútbol que también queríamos tocar un poco contigo, que además vimos, ¿no? Que, bueno, no sé si nos contaste antes un poco lo que haces en el mundo deportivo, que si quieres ahora pues también contar un poquito. Vimos, ¿no? Que además tuvo bastante bombo, hablaste un poco sobre el tema de la piratería. Cuéntanos un poco cómo lo ves, ¿no? Porque es un tema que está en redes a full, ¿no? Últimamente, y yo me incluyo, hay mucha gente que está cabreada por lo caro que es ver fútbol. Y entonces pues optan por ver fútbol pirata. Claro, ahora vi hace una semana que habían hecho una campaña para que la gente denunciara al bar que ponía fútbol pirata. Están como muy de sanciones, ¿sabes? Están ¿Quién va a como hacer muy... eso? ¿Quién va a hacer eso? Pues nadie. Igual que Con un par de un cervezas. seguidor. Es que estamos Uno con locos. hubo un seguidor que me hizo gracia porque cuando vieron que Mm. ponían que estaban llegando multas a las casas de las IP que encontraban, sí que les digo que desde un punto de vista legal, la liga tuvo una victoria en Barcelona, que presentó una demanda de jugador mercantil, y le dieron la razón de que no era una medida excesiva bloquear IPs que ellos detectaran que usaban fútbol pirata. Ya. ¿Qué pasa? Que esto es como ponerle puertas al campo. Es decir, esas plataformas piratas, pues vale, pues te pongo otra IP. O sea, sorteamos ese obstáculo. Pero sí es Claro. verdad que te pueden fastidiar un partido. Si tú estás viendo un partido y tienes una web pirata y se te cae, pues te fastidia y es complicado que lo puedas restablecer. Y luego han estado enviando multas a domicilio, ¿Serio? que ¿Sí? son, sí, bueno, realmente son reclamaciones de daños y perjuicios. Ellos alegan que le crean un daño y un perjuicio a la liga el que tú uses fútbol pirata. Y suelen ser de 400 euros. En Italia ya se está haciendo. Yo hice un artículo en Mundo Deportivo sobre eso. Wow. Entonces, un seguidor puso, bueno, me da igual, si me llega la de 400 euros, aún así estoy ahorrando al año no sé cuánto. Entonces, es que creo que la solución es bajar un poco las suscripciones. Yo sé que gracias a los derechos televisivos se mantiene la liga y tenemos la mejor liga del mundo, pero hacerlo un poco más accesible o por lo menos o paquetes alternativos que sean más económicos para que tú puedas ver solo tu equipo, por ejemplo. No sé, Eso estaría muy bien. se me ocurren soluciones, pero claro, yo no soy gestora de la liga y seguramente tengan sus motivos para no hacerlo de esa manera, que es verdad que yo esa parte se me escapa, lo digo un poco como consumidora. Claro. Tania, lo que estabas contando antes, ¿no? De que eres parte freelancer para el mundo deportivo, ¿qué tipo de cosas, ¿no? O qué tipo sí, de noticias o Artículo. escribes, ¿no? Para ellos, artículos escribes para ellos, ¿no? Porque creo que es súper interesante que además que estés siendo abogada, tengas redes sociales, estás a 1000 cosas, te dé tiempo todavía para escribir esos artículos, me parece increíble. Tiempo no me da, sacrifico bastante vida personal. En fin, pero a ver, creo que eso va dentro de la marca personal. Si ya a mí me relacionan con Mundo Deportivo, que es uno de los mejores medios de deporte, con AS, marca y demás, Sin y es a duda. nivel nacional, pues me gano un prestigio. Intento hacer artículos que sean pues curiosos, relacionados con derecho y con deporte. El último que hice fue sobre las declaraciones que hizo la novia de Vinicius, que comentó que le habían preguntado qué tipo de cremas ginecológicas usaba, porque por el mero contacto con su pareja podía su pareja dar positivo en doping. Dios, ¿Serio? Dios, Sí, qué búsquenlo loco. porque fue así. Entonces, pues me lo busqué leeré. un artículo doctrinal del New York Times que hablaba de otro tipo de sustancias que estaban también en la carne y demás que también daban positivo en doping. Entonces, puse un poco en tela de juicio esa rigidez ¿no? de la Agencia Mundial Antidopaje con esas sanciones, porque hay cosas que es Claro, que no sabes qué te puede pasar.
Y es Entonces, un tercero al hice, final, o sea, no es ni tú, claro, es a es un un agente tercero. externo. Entonces, bueno, ahí abro debates así jurídico-deportivos para que la gente reflexione y sea entretenido, ¿no? No sé, he Qué hecho bueno. varios. También de temas de la fertilidad en las mujeres deportistas, Justo que ahí me va a pasar yo parece, ahora, que me parece un porque, tema porque, importante. porque me he visto algún que otro artículo y te quería decir que, ¿cómo lo puede? O sea, es muy interesante porque incluso una persona que no entienda de derecho o que tampoco le interese mucho, que a lo mejor es mi caso, te ves el artículo igual porque está escrito de una manera que te involucra fácil y además son temas interesantes. Y justo ahora te quería pasar a... Hace poco también lo escribiste uno sobre el tema de la fertilidad. Para alguien que no sepa, ¿no? Cuéntanos un poco. O sea, una mujer, una futbolista, ¿existen cláusulas? ¿No? Cuenta un poquito ahí. Por el tema de la Mira, fertilidad. sí, es que tenemos que pensar en algo que también socialmente está pasando. Yo, por ejemplo, tengo 35 años y por lo que he estudiado, el montar una empresa, etcétera, yo he congelado óvulos, porque no es el momento ahora mismo de ser mamá, pero tampoco quiero que pase mucho tiempo, pero tampoco quiero, la edad biológica es una cosa que no, las mujeres no podemos luchar, pues a Claro. partir de los 30 tienes que tomar medidas, y la edad deportiva de una futbolista es hasta los 35. Bueno, María José Pérez, que es compañera canaria, se acaba de cambiar de equipo con 41. O sea, las mujeres, Yo. sí, y está en Liga F todavía. Entonces, tú si quieres ser mamá, en activo te tienes que plantear o bien la vitrificación de óvulos, que es la congelación, o fecundación in vitro y cogerte una baja. En el nuevo convenio colectivo lo adaptamos, metimos los permisos por maternidad, establecer zonas de lactancia en los equipos, ahí hicimos un trabajo, pero hay otra parte, que es la que yo les comentaba del doping, que parece tontería, pero es que está ahí en todo. Hay una sustancia que te ponen cuando te estimulan los ovarios que da positivo en doping. Y hay un límite, que es lo que lo puse yo. Yo intento que los artículos sean entendibles, porque si no la gente se aburre. Y Claro, un compañero abogado no va a leer mis artículos, lo va a leer una persona interesada por el fútbol, es así. Por eso creo claro. que en redes he Claro. gustado, porque hablo de manera más llana que los términos jurídicos así tan tochos. Entonces, está esa parte, ¿no? Me van a estimular los ovarios, me van a poner una sustancia que puede dar positivo en doping, tengo que informar al club y mi médico tiene que hacer el TUE, ese documento que les decía, para que sepan que es de uso terapéutico, pero ¿y si la jugadora lo quiere llevar en el internet? Porque creo que no hay nada más privado que congelar óvulos, ¿sabes? Claro. Obvio. O ser madre. O sea, ¿y dónde está el derecho a la privacidad de la jugadora con el de el tema médico, ¿no? Pues eso iba un poco ahí el artículo. Y vino un poco de colación porque me invitaron a un congreso de farmacéuticos en noviembre. Fui la única abogada que fue y fui a hablar de la parte legal en las deportistas y todos se quedaron así porque los propios médicos no sabían que tenían que hacer ese documento. Chua. O Entonces, sea, no hay ningún creo tipo que de educación, o sea, bastante esa información y es no que hay van esa pasando información. cosas, claro, antes no era tan común que hubieran Claro. mujeres profesionales. Date cuenta que no tengo el porcentaje exacto, pero muchos de los estudios médicos que se hacen sobre hombres, no sobre mujeres. Y no es por Claro. un tema de feminismo, no, sino que cada uno biológicamente somos distintos. Y se ha detectado que las mujeres tenemos más lesiones de rodilla. Las Chua. futbolistas tienen más. Interesante. Sí. Y claro, ¿cómo lo ibas a detectar si los estudios los hacías siempre sobre hombres deportistas? Entonces, Claro. creo Claro. que no es cuestión de feminismo ni de machismo, sino de que la realidad social va cambiando y tienes que ir adaptándote y va todo cambiando a medida que va avanzando. Y Tania, tengo una pregunta porque trajimos aquí, no sé si sabes quién es Patricia, psicóloga, que también es muy, muy fuerte en redes, la trajimos aquí hace, Ujú. bueno, casi ya medio año, y ella nos decía, ¿no? Que había una parte que no le gustaba mucho y sobre todo muy linkeado a lo tuyo, ella también hacía un montón de artículos, los escribía, generaba bastante debate, y decía que había una negatividad hacia una mujer hablando del fútbol, o sea, de que tú compartieses tu opinión incluso en el fútbol masculino. ¿Tú eso lo has Mm. notado? ¿Eso te ha afectado o tú eso cómo lo llevas? Bueno, lo notas, no, al principio te afecta, luego pasas, pero es verdad que a mí me preguntan mucho si me he sentido, si es un mundo machista y demás. A mí nunca me han tratado mal, nunca, ¿eh? Qué Alguna bien. cosa puntual o que te digan, ¿y tú qué sabes de fútbol? Y luego les cayó la boca porque probablemente sepa más que ellos. ¿Dicho eso en serio? Qué Sí, sí, bueno. sí. Pero Está muy alguien, pero loca. eso te puede pasar también en la sociedad. O sea, creo Sí, sí. que no Sí. es algo del sector, creo que es un poco que como Algo más que, yo qué puntual. sé, sí, que no hay mujeres bomberas, pues no hay mujeres, a lo mejor no hay tantas mujeres que sean bomberas. Una cosa, una realidad social que puede ir cambiando.
o no hay tanto hombre costurero. Es que no sé, es que creo que han habido profesiones que se han fijado en el sexo opuesto y entras tú y te ven como una extraña, en plan, ¿sabrá, no sabrá? Entonces yo realmente no he tenido malas experiencias, sinceramente. Y de Qué hecho hay bueno. compañeras que son, bueno, la hermana del Cholo Simeone, Natalia Simeone, es abogada en su repre y para mí es un referente también. Ella Qué vino a bueno. mi primer Qué bueno. congreso en Tenerife y contó sus anécdotas y ella sí que empezó hace muchos años y abrió camino. Realmente ella sí que ha abierto camino a gente como yo. Mm. Qué bueno. Ahora pasaremos al tema del Congreso porque creo que es una pasada lo que has montado y nos interesaría escuchar. Pero antes de eso, me gustaría quedarme con una preguntita que me quedé con todo el tema de la fertilidad y tal, porque me parece muy interesante, ¿no? Em, un equipo o no, un repre, a la hora de firmar una chica, ¿le pueden legalmente preguntar si tiene pensado quedarse embarazada? ¿No? ¿Eso cómo funciona? Porque No, no, no tiene puede que ni avisar al debe. equipo, No, no ni puede debe, ni ¿no? debe. No puede ni debe. Vale, Ya el convenio le protege. O sea, ella que ok. firme normal en términos deportivos y ya si se da el caso, pues el convenio colectivo y el estatuto de los trabajadores, que es aplicable también, ya la protege. No, 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 eso sería Y el equipo discriminatorio. entonces ahí, Mm, claro, y el equipo ahí mm. cómo tiene que cómo reaccionar. Porque o sea, Cuando digo, no, suceda, claro, sí, cuando suceda, ella debe informar si, por ejemplo, por temas médicos, ¿sabes? Al final, si tú te estás haciendo una estimulación claro, ovárica, tienes riesgo de torsión ovárica y de una lesión. claro. Vamos, que las mujeres hasta hemos puesto cláusulas relacionadas con el periodo, con la menstruación, porque es verdad que yo misma cuando estoy mala en el gimnasio levanto menos peso. Y luego Claro, uy, cuando pasa una semana estoy al revés, estoy como una moto. Y luego la siguiente nos hacemos, como digo yo, 4 personalidades al mes, una por semana. Por lo menos yo, me afecta. Y todas, entonces simplemente informar al equipo médico del club para que lo tenga en cuenta por riesgo de lesión, nada más. Y ¿y a los por clubes riesgo les del bebé. cuesta acatar eso o no? No, es que también te digo, siendo realistas, son pocos casos. Claro, Normalmente o se esperan o congelan óvulos o es su pareja la que es mamá. Claro. vale, Entonces, vale, claro. pocos casos, pero los casos que hay, pues tienen que establecer todo lo que se dice por ley y ya está, su baja. Lo que hicimos en el último convenio es que cuando se incorpore se le amplía automáticamente un año el contrato para que se pueda reincorporar, retomar la forma física y jugar para que esté en plenas condiciones para cambiarse de equipo si quiere o renovar. Se le amplía el contrato un año más. Hay un montón de Interesante, claro, medidas que se metieron, sí. qué bueno, y Mm. sobre todo, ¿no? Que al final esté evolucionando eso y pues que sea, ¿no? Igualdad y ya. Pero pasando ahora al tema del Congreso, cuéntanos un poco, porque es una pasada, ¿no? El Congreso Internacional de Derecho Deportivo, el CID, cómo nace la idea, creo que ya llevan 3, 4 ediciones, ¿no? Unas cuantas Sí, llevan, cuéntanos un poquito, para la gente a lo mejor que no lo conozca, qué se puede encontrar ahí, dónde lo haces, que yo creo que eso le va a interesar a mucha gente. pues mira, el congreso lo creé porque es verdad que solo se hacían en Madrid, se hacían bajo el abanico de una universidad y no habían casi congresos privados. Entonces, a mí me habría gustado, estando en Tenerife, que hubieran hecho un congreso así, para Claro, acercar, no solo para los chicos que estudien derecho sepan qué es el derecho deportivo, sino yo como futbolista igual iría a ver, oye, las mesas mías son de todo, tanto transición laboral para deportistas, que en la última edición que hicimos en Tenerife vino Álvaro Benito, vino César Muñiz Fernández, Ale López, que es un jugador de baloncesto, y se habló de cómo ellos vieron la transición, porque encima cada uno fue de distinta manera. Álvaro fue por Claro. lesión, César es árbitro y se retiró por edad, y Ale por edad también, y sin ningún tipo de lesión, sino planificándolo. Entonces cada uno fue de distinta manera y dio su opinión. ¿Qué es el derecho deportivo en general? Hablamos de todo. Intento acercar el derecho a la industria. Entonces lo hice en mi isla, en Tenerife, la primera edición el año pasado, en septiembre, no la anterior, hace ya 2 años. Luego el Leganés le gustó mucho y lo hicimos en Butarque, en el estadio, lo hicimos qué Qué además en bueno. guapo. pleno brutal, lo hicimos, para mí fue brutal cuando yo llegué y la idea, yo creo, bueno, el tema de los horóscopos no serían de mí, pero los acuarios somos muy creativos Ay, y bueno. yo, si no pongo una parte creativa en mi trabajo, me aburro. Entonces, creo Qué que guay. sí, para tener como esa parte de eventos y de hacer cosas creativas fuera del despacho. Y mi idea es hacer varios, ¿no? Ya hicimos el de Tenerife, como les digo, el Leganés.
Repetí en Tenerife segunda división y ya todo el mundo quiere que haga uno fijo en Tenerife. El Club Deportivo Tenerife siempre me apoya. Y ahora que todavía no lo he anunciado oficialmente, pero ya lo puedo decir, voy a hacer un congreso internacional, el primero en Las Palmas. Congreso Qué Internacional de bueno. Derecho Deportivo Qué en Las guay. Palmas. El día anterior, el 15 de mayo, porque el 16 es la final de la Copa de la Reina, que también es la primera vez que se hace en el Estadio de Las Palmas. Entonces, queremos que sea muy top, porque además es el centenario de la Federación Interinsular de Las Palmas. Bueno. Sinceramente les digo, yo soy de Tenerife, ya saben, pero como me ha tratado Las Palmas ha sido brutal, tanto Sí, instituciones como qué bueno. universidad. Sí, enseguida me abrieron los brazos en plan de por favor tráelo aquí, que estamos muy, muy ilusionados, la federación igual, y estoy con toda esa ilusión, no queda mucho, pero quiero que sea muy top, ya les iré diciendo los ponentes que van y A la deportistas. hora de crearlo, a la hora de verdad, ¿no? Idear la idea, visualizarlo, contactar a todo el mundo, ¿ha sido fácil? ¿Has tenido muchas pegas? ¿Cómo ha sido, no? Supongo que ahora es más, cuando son más ediciones más allá de la primera, ha sido un poco más fácil, pero ¿cómo fue crearlo, reunir a las personas que tú querías traer a la mesa y encontrar ese espacio? Tuve ayuda de compañeras, ¿no? De contactos, ¿no? Se los decía y ya quieras o no, ya iba un poco avalada por el convenio, porque habían trabajado conmigo en alguna ocasión, pero el primer congreso les diré que hice yo todo. En Canva hice yo los diseños, el cartel. Bueno, mentira, el cartel y la web me la hizo un gran amigo, Luis, que gracias a él he podido sacarlo adelante, porque si no, no hago Qué bueno. ninguno de los congresos. Y el primer congreso fuimos nosotros dos solitos, que no sé ni cómo salió para adelante. Fue un éxito, se llenó, lo hicimos en el Hotel Escuela y luego el cóctel dentro del Heliodoro, en el campo. Qué bueno. Se llenó, fueron 120 personas. Luego el de Leganés, el equipo me apoyó bastante. Ahí ya tuve más ayuda. La segunda edición de Tenerife sí que tuve ya más gente que me ayudara, pero igual, es que al final yo hago todo. O sea, hago la parte de diseño, yo creo las mesas, creo el contenido de cada mesa. En esta edición de Tenerife vino la Federación Portuguesa la Asociación, perdón, Portuguesa de Derecho Deportivo y la italiana, me apoyaron, que Wow. para mí, y ya salió en sus respectivas asociaciones y para el de Las Palmas quieren venir. Quiero que tenga ese componente internacional, también vino Víctor Claver, no quise que fuera solo de fútbol, sino también de baloncesto. Vega Jimeno, o sea, fue brutal. Albert Rivera, que dio una conferencia que a muchos les sorprendió, pero es que yo lo que quiero trasladarle a ellos es que después de esa vida que tienen, que parece que no va a haber nada mejor, hay una transición y se puede vivir de otra cosa. Y al ver, creo que presentarte a presidente de gobierno y pasarte luego a ser abogado Un ejemplo y perfecto. buscarte las... Claro, el título era antes y después de los focos. Y me pareció brutal. Hasta los propios deportistas me felicitaron, en plan, joder, nos vino muy bien porque jolín, es que creo que no ha habido un caso más similar de estar en lo más alto y pasarte al sector privado. Y bien, ¿no? Qué Así bueno. que, bueno, un poco intento que sean distintos. Que la gente venga y Claro, diga, claro. Dios, no me esperaba yo que hubiera esa mezcla de deportistas, de abogados, de tal. Pues ahí lo Para tienes, que el Qué 15 gente de como top. mayo. ustedes no se aburran. Que yo sé que el derecho es aburrido. Entonces yo lo que intento es que sea más cercano. Claro. Es que yo creo que no, que eso es el gran que tuviste tú de, al final, derecho, quitando a tus colegas después en el día a día, o lo haces de una manera llana, guay, moderna, tal, O o no no conectas conectas. con la gente, ¿no? O desconectan, ¿no? Se aburren. Es que es eso. Claro, Y yo lo que veía en los congresos que yo iba es que iban los mejores abogados a hablarle a los mejores abogados. Perfecto. claro. Para mí aprender está estupendo, pero no había, ahí yo no podía ver un deportista porque es que yo creo que hasta yo misma desconectaba porque eran términos muy... Claro, digo, un deportista aquí Claro. se me duerme. Sin Entonces duda. Sí, sí. intenté, pues eso, hacer otro, el que quiera ir a congresos más, como digo yo, doctrinales, pues van a uno de una universidad. El mío es más llano y más accesible a toda la industria, a agentes, a empresas incluso que quieran invertir en el deporte, a todo. Qué Al bueno. final es tu target, ¿no? Porque tú estás Mm, enfocada en empresas, clubes, futbolistas y no tanto en otros colegas abogados. mm. Pero otro tema, yo creo que también va bastante ligado a todo esto de hacer contenido y tal, es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que a nosotros nos encanta tocar aquí en Volcánica, diría que es uno de nuestros temas favoritos. Cuéntanos un poco cómo si tú aplicas o no la inteligencia artificial y sobre todo en derecho, ¿no? Porque al final me parece que en el derecho creo yo que se puede usar bastante, ¿no? O que es una buena mano, ¿o no? Miren, les digo dos puntos. Hace poco hubo una sentencia que un compañero demandó, bueno, le puso una queja al juez porque hizo la sentencia con IA.
no la revisó y se inventó la jurisprudencia. Es decir, citó sentencias Buah. que no existen. Y el abogado, cuando vio que la sentencia no le cuadraba, vio punto por punto, que lo solemos hacer todos los abogados, y ver qué sentencias había citado y es que no existían. Y es muy fácil de pillar eso porque tenemos bases jurídicas, Claro. nosotros bases de datos jurídicas, que poniendo el número de la sentencia te sale de qué va. O sea, te pone un mini resumen y luego ves. Y creo que en la figura del abogado y del jurista no se puede sustituir por la IA, pero sí que es una herramienta que a mí me ha ayudado a sacar el doble de trabajo. ¿En qué sentido? Hojas de encargo, correos, no sé, qué decirte, borradores, hacer borradores que tú pongas, sabes, que sean escritos muy sencillos, ¿no? De consignación en el juzgado, háganme la transferencia, pues ese tipo de escritos que en un solo clic lo tengas. Creo que Claro. hay ciertas profesiones que si no se adaptan, como secretarios, administrativos, corren el riesgo de desaparecer. Y los abogados creo que también corremos el riesgo de, si no sabemos utilizarla, quedarnos atrás. Creo que hay Sí, que utilizarla, que hay que implementarla. Sí, yo recuerdo un podcast que subió José Elías, que dijo, dentro de poco va a cobrar más un fontanero que un abogado con el tema de la IA. Y en sin cierto duda. modo la gente se escandalizó, pero digo, es que, o sea, tienes razón, si no te adaptas, y no das otro servicio extra. O sea, tú al final al abogado vienes cuando tienes un problema. Entonces, el abogado tiene que ser cercano, un poco psicólogo, hacerte el trabajo bien, presentarlo tiempo y forma y tener un buen resultado. Tenemos mucha presión, pero esa parte es la humana. Eso la IA no te la puede sustituir. Pero otras cosas, a mí me viene genial. Vamos, es mi compañera también de despacho. Yo la IA Una la de las mejores. necesito. Total, No, Claro, y está claro, total. perfecto claro. eso que tú dices de, tú lo usas en el sentido de que sacas más trabajo al final, como que puedes ir más rápido, es como tener un pequeño becario al lado. Efectivamente, exacto. Es como un pasante, digamos. Sí, sí. Lo tienes que Tania, revisar. A todos los jóvenes les digo, por favor, revisen, porque yo he visto gente que me ha mandado un correo pidiéndome hacer la pasantía y debajo ponerme lo típico de ChatGPT de ¿quieres que te lo ponga de otra manera o así está bien? ¿Sabes? ¿Te ha pasado Y es eso en como, serio o no? sí, sí me ha pasado y digo, por Dios, qué revisen el chungo, correo qué y chungo. borrenlo de abajo, claro. Claro, para hacer eso lo Qué hago yo Pero, también, bueno. ¿no? pero Claro. claro, si tú sustituyes la IA con el pensamiento crítico y ya lo haces todo de manera tal, pues puede pasar esto y sinceramente Sí, queda sí. fatal. Queda muy Una mal. Es cosa, que, una cosa que quería tocar antes de que pasemos a la parte, ¿no? de futuro, que es algo que también tocamos con la IA, que creo que es muy interesante, sobre todo para ti cuando estás a mil cosas, es Mm. la parte que leímos sobre lideremos. No sé si nos puedes contar un poco, porque al final nosotros aquí en Volcánica tocamos mucho el talento y sobre todo el talento Mm. juvenil y, ¿no? de una edad temprana. ¿Qué hacen con Lideremos? ¿Cómo haces que ese liderazgo, ¿no? Sobre todo juvenil, coja forma? ¿Qué hacen ustedes en Lideremos? Mira, Lideremos, a mí me contactó Thomas Well, que es el presidente, y me fascinó porque era un chico, en ese momento tenía 26 años, y yo dije, pero ¿cómo se le ocurrió crear una lanzadera de talento juvenil inspirada un poco al estilo americano, que es apolítica total, que hay mucha gente que dice, no, digo, no es política, para nada, cero. Lo que hacemos propuestas que trasladamos a las instituciones, pero no hay manera más libre que trasladar propuestas sin ningún tipo de etiqueta ideológica, ni claro. subvención, ni nada. O sea, Lideremos vive de los patrocinadores, que son todos privados. En cada comunidad autónoma hay un responsable, yo soy la de Canarias, o sea, que cualquier joven que quiera entrar en Lideremos me contacta a mí directamente y se le va a escuchar. Y lo que intentamos ver es trasladar propuestas que nos afectan. Al final, creo que nuestra generación es la que más apaleada ha estado, porque yo creo que nunca, yo siendo joven, nunca he tenido oportunidad, me refiero, ni a comprarme una casa asequible, ni a emprender en el mejor momento. O sea, creo que no hemos tenido vacas buenas, como se suele decir, siempre ha sido Sí, vacas sí. flacas. Es así, porque cuando yo Ah, sí. empecé, o sea, es que desde que tengo uso de razón fue la crisis del boom inmobiliario, el COVID, o sea, crisis, crisis, crisis. Yo creo que no hemos salido de Sí, ahí. sí. Y nuestra generación está viviendo de eso. Hace poco escuché un monólogo que decía, es la primera generación que los padres hemos vivido mejor que nuestros hijos. Y es así. Y es triste. No, es Entonces, verdad. desde Lideremos hacemos propuestas para la vivienda, que se han tenido en cuenta para salud mental, porque creo que por suerte ya se habla más, pero somos muchos los jóvenes que por la situación lo pasamos mal, temas de ansiedad, gente que se deprime mucho y es normal, que todo cuesta más. Un pequeño, También un hubo... pequeño dato a eso. Ahora tuvimos Sí, a Emma Corujo, que es la directora del Observatorio de Derecho Social, y me acuerdo que dijo una frase que a mí no se me ha olvidado, y es que en Canarias se consumen 160 antidepresivos por minuto.
¿Y qué te digo? Si es que quien diga lo contrario, yo creo que toda nuestra generación tiene una frustración, de una u otra manera. A mí hay gente que me dice, hoy te admiro que tienes tu despacho, que hayas montado tu marca y tal. Digo, ya, digo, yo te admiro a ti, que ya pudiste montar una familia, tener tu casa, porque todos tenemos que renunciar a algo ahora mismo para poder, para poderlo tener, entre comillas, Sí, todo o sí, lo mínimo. Que antes tener una claro. casa era algo que, pues sí, la tenías y ya está, era algo que era obvio y ahora mismo es un lujo. O sea, yo considero que tengo un lujo, o sea, que puedo pagarme un alquiler sola, es un lujo. O sea, un infierno, pero un lujo. Sí, sí, Entonces, sí. desde Lideremos lo que intentamos es hacer medidas para que los jóvenes tengamos más oportunidades. Hemos sacado varias propuestas, de lo que les decía, salud mental, vivienda, menos burocracia para poder emprender y que no sea un triunfo. También ahora han sacado la Agenda Joven, están en la Unión Europea y están trasladando propuestas a nivel europeo también. Y sinceramente es lo que me motivó. Si tengo ya un altavoz que valga para algo. Claro. Aquí en la descripción todo el mundo va a poder encontrar también, ¿no? El link de, bueno, además de las redes sociales obviamente de Tania, también pues el link de Lideremos, por si a alguien le interesa, pues para que pueda contactar, porque la verdad que es una pasada Sí. el proyecto. Pasemos un poquito ya a una de las partes finales, que siempre un poquito a futuro, Tania. ¿Qué planes tienes a futuro? Cuéntanos un poco. Imagino que tienes muchas cosas, pero si nos puedes resumir Yo, algunas. yo sí, tengo una amiga que me dice que nunca me conformo con lo que consigo y quiero más. Entonces, en verano Eso tuve es una bueno. reunión con Nueva York y quiero hacer el congreso allí. Quiero hacer un congreso Wow. internacional, ya hablé con un despacho de allí con el que colaboro y nuestra idea es hacerlo este año o bien en Nueva York o bien en Miami. Ya veré cómo. Va a haber básquet, va a haber fútbol y también Kids League. Es que al final creo que nosotros en España no nos damos cuenta, pero somos un modelo, un referente internacional. A mí cada día me escriben de Colombia, de Costa Rica, de Perú. De hecho, estoy haciendo artículos en Argentina, o sea, en Sudamérica, un montón, porque somos referentes y no nos damos cuenta. Entonces, mi idea es un poco dar el salto internacional, que el despacho crezca lo suficiente para yo bajar un poquito el ritmo y que sea, ¿sabes? Que ruede un poco sin mí. Y un poco a futuro es eso. Quiero, pues, asentarme más y crecer internacionalmente. Que creo que eso va a ser más trabajo, pero bueno, soñar es gratis. Tania, ahora mismo, para que los no sepas, estás viviendo en Madrid, ¿verdad? O en Tenerife, o Sí, vas como cambiando un poco. mi primer despacho fue en Tenerife, luego abrí en Barcelona y cuando me salió lo del convenio me tuve que mudar a Madrid porque al final aquí está todo, está la federación, está la liga, está todo, entonces me pasaba el día Claro. en aviones y estoy en Madrid. ¿Te ves volviendo a las islas o no? Porque eso es una cosa que Leandro y yo al final es algo que llevamos muy encima de volver, de poder estar ahí presente y hacer lo que nos gusta, pero le ves un impedimento obviamente por lo que haces, pero ¿te gustaría Mm. en un futuro o no? Me gustaría, al final cuando quieres formar una familia la quieres en tu tierra, pero es que lo intenté. O sea, yo puedo decir que yo volví 2 años y me tuve que volver a ir, entonces Vale, me da pena porque mi sector es verdad que es muy mínimo nacional e internacional, ¿no? Entonces en claro, Tenerife es complicado. Yo intento llevar el trabajo allí, ya ves, ¿no? En los congresos los hago en Tenerife y llevo a la gente a Tenerife, aunque me sale, ya les puedo garantizar que a mí no me renta, porque pagar a un peninsular o a un ponente extranjero el billete a Tenerife es como claro. pagarlo a Costa Rica, o sea, es una pasada. No, Sí, y el sí, hotel muchas veces, ¿no? Claro, es mínimo vuelo y hotel. O sea, a mí por ponente casi son 1.000 euros. Entonces, sinceramente, si lo hago en Madrid, es un ave o ya están aquí. ¿Entiendes? claro. Entonces, lo hago, créanme, que por vocación y por pasión. Por eso Qué quiero bueno. que en las islas nos apoyen más y los patrocinadores vean el escaparate que es apoyar un evento así, porque al final les retorna, ¿no? Sin duda. Bueno, sí me encantaría. Como dice Quevedo, no me mudo ni borracho, yo me tuve que mudar, pero es que es normal, es normal. Normal, Pero normal. volveremos, yo siempre digo, pero volveremos, que no es Pero es lo volveremos. importante. Pero bueno, Tania, pasamos ya a una de las últimas partes, ¿no? Que son un par de preguntas así que a lo mejor no tienen tanto que ver con la charla, pero que nos gusta hacer. Y si quieres empiezo yo, Hugo. Dale. La primera que gustaría hacer, y quiero que te mojes, aunque me imagino que ya sé la respuesta, y es, ¿de qué equipo eres? Del Tenerife, Si vamos a decir. se puede decir, ¿no? Bien, bien, bien. Sí, soy del Tenerife, pero no les voy a mentir, me encanta el Atlético de Madrid. Yo creo que porque en mi casa eran Claro. siempre del Atlético de Madrid y del Tenerife. Sufridores, nos encanta Sí, sí, luchar las literal, eso cosas, iba a sí. decir. Qué Los dos bueno, qué equipos, bueno. ¿no? Sí. Los dos, no te estoy diciendo, los dos son sufridores, sí, sí.
Bueno, buena victoria contra el Barça, ¿eh? Al todo hay que Hombre, decirlo. ahí no lo puedo decir, Buah. pero yo soy de Tenerife. Yo solo me alegro Bien, abiertamente de bien, que bien. sean de Tenerife. Bien, bien, De bien. loco. Y hablando de Tenerife, esto ya más a término personal, nos encanta también preguntar siempre un sitio de donde vienes, ¿no? En este caso Tenerife, un sitio que te encante ir, que te relaje dentro de Tenerife. A mí me encanta la playa de Bahía del Duque, aunque es una playa bastante turística. Me encanta, es muy bonita. Sí. Y así de vistas, la terraza del Sausal, que es preciosa, y ves el Teide, Sí, se sí, te sí. pilla el día bueno, eso es una estampada brutal. Son Mm, mis dos sitios favoritos así de la isla. Muy bueno. Ok. Pues yo la última que tengo, que además es bonito porque empezamos un poco la charla con eso y también creo que hace un par de días subiste un post. Siempre cuando tenemos a alguien, ¿no?, que ha competido en algún deporte, tú encima, ¿no?, que ya está en la selección canaria, ¿qué crees que es lo más importante que te enseñó el hacer deporte desde pequeño? Porque algo que tocamos aquí siempre es que la gente haga deporte y sobre todo si es gente joven que haga deporte, que se meta en algo. ¿Cuál es el mayor aprendizaje o lo que más te ha enseñado el practicar, por ejemplo, taekwondo desde que tienes 8 años? Creo que lo dije un poco al inicio, pero seguramente a ustedes les haya pasado igual. Cuando has tenido un fracaso, muchas veces te dan ganas de rendirte. Y de hecho, yo siempre calculo que 24 horas después del fracaso no tengo que tomar ningún tipo de decisión porque lo más que me apetece es dejarlo. Y creo que lo que me ha dado el taekwondo es eso, esa frialdad de decir, Tania, esto es el bajón del momento de que has fracasado, que nunca le llamo fracaso, aprendizaje, de ese momento que dice, mira, no salió bien, bueno, te va a enseñar que por ahí no es, buscas otro camino. Me pasaba igual en taekwondo, porque en taekwondo al final son varios componentes. Competías a nivel individual, tenías que tener un peso, y más las mujeres que con el tema hormonal subimos un kilo, al día siguiente lo bajamos y demás, y a veces pues tenías problemas para competir. Todo ese tipo de cosas me han enseñado a que en el ámbito luego de emprendedora no me rinda tan fácilmente e intente buscar el lado positivo. Y Claro, créanme que todos pasamos por ese momento de decir, a mí esto me compensa, paso, me voy a otra cosa, yo claro. quiero vivir más tranquila, me harté, pero intentar pensar que es una cosa temporal. Qué bueno. Resiliencia le Mm. llaman ahora, Sí, sí, Sí. resiliencia. que está de Bueno, moda. mi última pregunta, Tania, y creo que es algo súper interesante, sobre todo por el recorrido que has hecho en hasta una temprana edad, ¿no? Porque solo tienes 35 años, al final has hecho muchísimas cosas. Es una pregunta que nos hizo un invitado y creo que es súper interesante para ti. Desde que estás ejerciendo en el derecho deportivo, ¿qué has tenido que desaprender para poder seguir adelante, ¿no? Algo que has tenido que de verdad decir, oye, esto no era así o esto yo pensaba que era así, pero no, para poder seguir y ejercer. Buena pregunta. Yo creo que no solo por ejercer, sino de emprendedora. Yo soy, a ver, en el buen término, soy controladora, es decir, me gustaría tener todo controlado. Siendo emprendedor, tú no sabes lo que vas a cobrar el mes siguiente. Y esa incertidumbre yo no la sabía manejar. O sea, yo lloraba muchísimo cuando llegaba el día 20, de hecho le llamo la depresión de fin de mes, porque no sabes, o sea, yo no, al final, cuando tú eres asalariado, tú el 25 tienes tu nómina. Y ya está, el Claro, 25, el Claro. 30, y ya está, y estás relajado y punto. Ser autónomo es mil gastos imprevistos, saber manejarte más. Entonces tuve que intentar ser menos controladora y vivir más la semana. Yo me pongo de objetivo, es verdad que me organizo obviamente el mes o lo que sea, pero intento decir, venga, esta semana la supero. Estos son los asuntos más urgentes, estos son las entrevistas o los artículos que tengo que hacer y estos son los ingresos que tengo que conseguir. Venga, pues esta semana superada, vale. Fuera, siguiente. Y no claro, vivir tanto a futuro, porque me daba muchísima ansiedad y por eso entreno tanto, pues padezco de ansiedad. Me daba muchísima ansiedad pensar que no tenía controlado lo que iba a pasar el mes que viene. Y qué eso bueno, creo que no solo como abogada, sino como emprendedor, todos le pasará. Bueno, yo tengo muchos amigos autónomos que están igual. Eso es lo que tienes que desaprender, claro, a no ser tan metódico, sino intentar decir, mira, lo lucho y vendrá. Y ya está. claro. Sí, sí, cuando Es es tan complicado. variable, ¿no? Cuando es tan Muy variable y no sabes complicado. por dónde te va a entrar, tienes que saber manejar esas variables. Entonces, Sí, tienes que estar sí. al día, como tú dices, o a la semana y poder Manejar la manejarlas. ansiedad, manejar la Claro, incertidumbre. Mm. claro. Que no es fácil. Pero nada, después de esta respuesta, que la verdad que me ha encantado y creo que también aporta mucho valor, vamos ya a una de las últimas partes, que además es nuestra parte favorita, porque te vamos a pedir que por favor nos digas dos números del 1 al 36 y Uy, ahí pues te tocarán dos preguntas que han dejado dos invitados. Si quieres empiezo yo, Hugo, con el primer número que me diga ella y a ver Vale. quién toca y ahí te explico un poco quién es el invitado o la invitada que vino y qué pregunta te ha dejado. qué miedo. Vale. El 7, que es mi número favorito. Venga, a ver, espérate, voy un Y momento que lo pongo.
Sí, el A ver, pondría el 7 7 y el le doy 23. pero a ver, primero el 7. ¿Y el Nada más, si quieres 23? Vamos a ver. dándole tú al 23. Venga. Yo me quedo con el 7. Vale, vale, guay. Vale, pues te ha tocado la pregunta de Vanessa Marrero, que bueno, si no conoces a Vanessa Marrero, es una crack, hace mucho contenido divulgativo en redes sociales. Ella es de Gran Canaria, pero se mudó a Lanzarote por muchos motivos. Y bueno, hace básicamente divulgación económica en redes sociales, ¿no? O sea, cómo la gente joven o que está montando una startup, pues puede llevar las finanzas mejor y al día. Y la pregunta Muy que te bien. dejo, que es muy interesante, es ¿cuál es para ti la cualidad más importante para tener éxito en tu ámbito? Uf, qué buena. Pues a ver, Es buena, ¿eh? ser buen comercial, que le sorprendería. O sea, creo que para ser abogado y tener tu marca personal, ser buen comercial y ser muy exigente con el contenido. O sea, tienes que saber mucho sobre la materia y buen comercial. Es que a muchos abogados les falta esa parte comercial. Yo creo que la adquirí en Zara, en el Zara. Zara. Sinceramente creo Zara. que es la parte que le falta a muchos abogados, la parte comercial de darse al público y luego es muy importante ser riguroso en el contenido, porque de nada te Sin vale duda. Ok. vender algo que luego no sabes dar. Mm. Pues, Bueno, esta Tania, estuvo bien, a pasamos ver, y la esto otra lo has tengo elegido. miedo. Esto lo has elegido tú. Yo ya quiero hacer un disclaimer. Esta la has elegido tú. Es diferente, ¿vale? Ay, Dios mío. Es Me muy encanta, es diferente. diferente. Bueno, esta pregunta viene de un maquillador y drag queen. Él trabaja de maquillador y ha hecho bastante gala drag queen. Incluso ganó en Más Palomas creo que fue hace 2 años, ¿no, Leandro? El año O el año pasado, el año pasado, el pasado. año pasado incluso. Y es Tamito. Tamito te ha dejado la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la fantasía con la que te gustaría presentarte a la gala drag queen? Uy, qué Uy, bueno. pues no lo sé. Pues no lo sé. Es buenísima. Pues mira, de diosa de la Te voy a decir una justicia o algo cosa. así. De no Me sé. gusta, me gusta. Derecho a la Creo que no ha justicia. habido, ¿no? Creo, No, no, creo que no ha no. habido. Y se lo pasaremos, ¿eh? Se lo pasaremos. Sí, sí. Creo que Creo no ha que esta habido. nunca había Mira, tocado a nadie, ¿eh? ojo, es que es tremenda, ¿eh? Es Esta muy es buena, buena, esta es pero buena. mira, esta de diosa de la justicia. Creo que no ha habido ninguna graca. Ha habido de Jesucristo, de todo, pero de diosa de la justicia no. Me gusta, me gusta. Se lo Yo creo que pasaremos, que tendría es lo que éxito, siempre ¿eh? hacemos. Bueno, vamos a A lo mejor te la ver. Como copia, yo ¿eh? la Ojo. vea, voy a pedir la patente. Eso, eso. Pues Tania, pasamos ya a la última parte, que es un poco lo que acabas de vivir ahora, que dejes la pregunta que tú creas, puede ser más jodida, menos jodida, de risa, de tu ámbito, la meteremos aquí en el database y en algún momento le saldrá a alguien y cuando le salga nosotros te la pasaremos. ¿Tiene que ser de mi sector o de...? De lo que quieras. De lo que tú Lo quieras, único que te filosófico, lo podemos que quieras. decir es que va a ser una persona que sea canario o canaria o que esté ligado con Canarias de alguna manera. Al final, toda la gente que traemos a Volcánica son canarios o de alguna manera están ligados a Canarias. Entonces, eso es lo único que te podemos decir. Vale. Pero puedes dejar la pregunta que quieras. Vale. Uy, es que mi modo salseo quiere preguntar algo y, y mi modo profesional Salsea, otro. Tania, sin Salsea, problema. Salséalo. Y siempre va enfocado a jóvenes, Claro. ¿verdad? Me interesa esta pregunta. ¿Qué Pues sí, importancia, pues. sí, ¿no? ¿Qué importancia le Sí. dan al amor en la vida actual? Uf, qué buena. Uy, es que muy profunda, pero yo esta me Profunda encanta. está. Me gusta. Al que le toque Es que le son las voy a... mejores. Sí, Son porque las creo que mejores porque estamos le toca todos a alguien después como... de 1 hora y media de charla y lo rompe. Y lo rompe, exacto. Pues Está espero, buena. espero que esta toque está bien. pronto porque va a ser muy interesante ver la respuesta a esa, ¿eh? Sí, Tania, porque creo que dentro de todos los problemas de jóvenes que hay, uno es este. sin duda, sin duda. Y nada, y Estaré con eso yo atenta. creo que ya vamos a dar paso a darte las gracias, sobre todo. Ahora Leandro también tira unas palabras, pero yo por mi parte la verdad que me ha encantado. Creo que, bueno, ya hemos visto que eres una crack en absoluto en lo que haces y sobre todo en las cosas que te propones, ya sea en el ámbito de derecho, como en el deportivo y en todo lo demás. Así que creo que te seguiremos la pista. Creo que, como tú has dicho, hay que siempre tenerlo todo muy bien estudiado y creer en lo que haces y sobre todo, ¿no? E ir con todo en las cosas que haces y que te motivan. Y nada, que muchísimas gracias por tu tiempo. He aprendido muchísimo. Yo la verdad que de derecho deportivo no sabía nada. Sí es verdad que me hubiese encantado ser futbolista, no se dio. Así que eso lo dejaremos para otro capítulo, pero muchísimas gracias por tu tiempo y la verdad que y espero poder ir a uno de esos eventos, el de Canarias, sí es verdad que nosotros vivimos Invitadísimos están.
Pues nos encantaría asistir, la verdad. A mí, si me puedo dar un salto, sobre todo con mi novia, me encantaría. Genial. Yo, yo, Tania, por mi parte también, darte las gracias. Llevamos una racha de invitados muy buenos, la verdad, de podcast muy, muy chachis. Y al final un poco, yo siempre cuando salgo, terminamos estos podcasts con Hugo, digo, joder, qué guay lo que hacemos, ¿no? Porque Volcánica nació para mostrar el talento que hay en Canarias y tú eres el claro ejemplo de eso. Eres una tía talentosa que hace un montón de cosas, que inspiras a mucha gente y la verdad que es un orgullo encima que seas canaria y gracias por lo que haces. Gracias por también esta charla, Gracias. por darnos una horita y media de tiempo y nada, ha sido una pasada. Ojalá vernos pronto en algún evento o en lo que sea y gracias de verdad, porque ha sido increíble. Gracias a ustedes, pues me he sentido súper cómoda. Estaba ahí, sobre todo con las preguntas finales, digo, a ver qué me van a preguntar. He sido más mala yo que ellos conmigo, o sea, que genial. Un placer y me alegra que hayan proyectos como este que nos den valor, porque muchas veces, pues eso, te ves obligado a irte y te da pena que en tu tierra no te valoren como te valoran fuera, que sé que sí, pero a veces es por desconocimiento, porque no hay plataformas que Claro. vean que hay de todo tipo, o sea, de médicos, psicólogos, abogados, de todo, que hacemos un buen trabajo y que salimos de las islas. Sin duda. Pues Tania, Pues con muchísimas esas gracias por tu palabras, tiempo. A ustedes. Hasta luego. gracias.